acá para que compartamos este momentito. Gracias, Papá Dios, porque siempre nos tiene en salud, disfrutando de buena salud, para venir a conversar. Esa es una especie de diálogo. Si ustedes desean llamar, pues lo pueden hacer con mucho gusto. Así compartimos alguna idea, algún planteamiento, una propuesta, sugerencia, una problemática, un proyecto. De eso se trata, ¿eh? Muchos niños que necesitarían una buena orientación de su parte, probablemente como padre o como madre, o como ser humano, como ciudadano, como profesional, como lo deseen. Nuestros jóvenes que están ávidos de buenos mensajes positivos, altruistas, que les ayuden a seguir adelante, a formarse, prepararse, estudiar, practicar deporte, ser disciplinados, organizados. Y por supuesto, nosotros como adultos siempre nos necesitamos entre sí. Hay personas que creen que lo saben todo. No, todos nos necesitamos de una u otra forma. Alguien puede ser un científico, un intelectual, técnico, pero alguien puede ser un analfabeto. Y es una persona útil, dependiendo de las circunstancias. Así que todos tenemos derecho a vivir bien, cada uno desenvolverse según las posibilidades y los escenarios donde le haya tocado ejercer su labor, desempeñarse, desenvolverse, pero siempre hacerlo con responsabilidad, con seriedad, donde la honestidad, la honradez, la integridad sean cualidades esenciales. Y por supuesto la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. No convertirnos en incondicionales, no, de eso no se trata. El respeto, respeto recíproco. Dentro del marco de respeto podemos ayudarnos sin hacer del otro una mercancía cualquiera, un ser humano o un ser insignificante, ¿no? Porque somos sujetos sociales que nos manejamos conforme a las condiciones y las cualidades individuales, pero dentro de un marco familiar, dentro de un marco institucional, dentro de un marco comunitario, social, general. Pero siempre hacerlo con certeza, con certidumbre, para nunca perder la credibilidad. Cuando un ser humano, no importa quién sea, las condiciones, cualidades que tenga, el estirpe, ¿no? Cualquier ser humano que permita perder su credibilidad ha perdido una gran parte de su personalidad, que físicamente sigue siendo un ser humano, pero desde el punto de vista del concepto que pueda tener la sociedad, ha cambiado bastante ese concepto, ese criterio. Ese concepto que nos forjamos de un ser humano que hayamos conocido, que estemos conociendo, y que se desdoble. Entonces es un problema. Hay algunos que creen que con dinero lo resuelven todo, y es falso. Hay que luchar permanentemente para mantener condiciones. Bueno, la economía es un elemento esencial para la vida, por supuesto que sí, pero la parte espiritual es esencial. Algunas veces hay seres humanos que teniendo muchísimo dinero se han descuidado de su salud y después cuando quieren reaccionar para recuperar esa salud, ni siquiera con el dinero, con el caudal, gran caudal, con las inmensas riquezas que hayan acumulado, no pueden lograrlo. Además, la vida es muy corta. Si logramos aprovechar el tiempo en que vivamos, habremos hecho un gran esfuerzo y habremos contribuido para una sociedad mejor, que debe ser un objetivo de cada ser humano.
hemos venido a construir, hemos venido a sembrar, a edificar, a contribuir. Pero algunos entienden que lo fundamental es gastar, aprovecharse del otro, de la otra. Y que si alguien vive bien, no importa a los demás. Es una verdadera barbaridad. Porque si algo nosotros como seres humanos debemos cuidar, es exactamente ese tipo de relación interpersonal que nos va a llevar siempre por un buen camino. Y de una u otra forma vamos a contribuir, especialmente con la juventud que nos observa, con la niñez que no obstante su corta edad, pero también nos observa, y aunque no puedan emitir juicios y criterios momentáneamente, pero a largo plazo eso formará parte de alguna manera de su ser. El buen ejemplo es fundamental para la vida futura de cualquier ser humano. Algunas veces mantenemos esos conocimientos en el consciente, otras veces en el subconsciente, pero son experiencias previas, conocimientos previos que en un momento determinado nos van a ayudar para desenvolvernos y desarrollar alguna actividad con éxito. Pero tenemos que involucrarnos, no podemos ser indiferentes. Algunas veces tenemos algo, el otro no lo posee. Bueno, pero probablemente el otro tenga algo que usted no tenga. O es probable que usted tenga algo que yo no tenga. Y tal vez tengo humildemente algo que usted no posea. Bueno, y si cuando yo lo necesite, usted contribuye, qué bueno. Pero cuando usted lo necesite también, yo contribuyo, ahí la gratitud, el agradecimiento, con respeto, desde el punto de vista de la bondad, de la caridad, de la solidaridad, no del uso, no del engaño, no de la extorsión, que son aspectos completamente diferentes. Hay personas que coyunturalmente ayudan buscando un interés particular, para un momento coyuntural aprovecharse, exigirle y entonces lograr objetivos que tenía concebido pero que la persona no lo sabía. Se necesita sinceridad, honestidad, integridad. El servicio, señores, el servicio de un ser humano es fundamental. Ya nos lo decía siempre ese gran maestro de la política dominicana y de las letras, uno de los hombres más íntegros que he conocido, el profesor Juan Bosch, cuando en sus charlas, en sus arengas, en sus comentarios, en sus participaciones, en reuniones, asambleas y también utilizando los distintos medios de comunicación, siempre hablaba del servicio. El ser humano debe vivir para servir. Y ya otros lo habían manifestado y todo, pero saliendo de él, que además de que lo decía, lo practicaba, porque hay personas que dicen algo pero no lo practican. Y de manera muy abierta dicen, hagan lo que digo, no lo que hago. Y no debe ser, vamos a hacer algo consustancial. Si digo esto, tratar de practicarlo, aunque no sea un 100%, porque recuerden que la perfección no existe en el ser humano. Ahora, cada día podemos ser mejores. Es como decimos, tenemos muchísimos atributos, pero también tenemos muchísimos defectos. A ver cómo vamos superando los defectos y acercándonos a los atributos, las cualidades positivas, esos perfiles tan interesantes que deben adornar a un ser humano para servirle a la población, a los suyos. Entonces, estos elementos los vamos conjugando y vamos todo coadyuvando, siendo corresponsables, a ver cómo mejoramos nuestra condición de vida. Y esto si lo aplicamos ya a nivel de instituciones. Y si logramos que los hombres y las mujeres que nos representen
tengan esos valores, esos conceptos muy claros, de que cuando van a desempeñar un cargo público, sepan que es un compromiso fundamental con su país que tiene, con su país, con su sociedad, con el mundo. Pero esa sociedad que hace un gran esfuerzo y que sus integrantes, todos los dominicanos, haciendo un gran esfuerzo para pagar impuestos, de manera que el gobierno, en representación del Estado, administre esos recursos de la forma más correcta posible, con honradez. Esa virtud tan importante, honradez, honestidad, integridad, solidaridad, unidad. Buscar cómo deponemos actitudes individuales, centralistas, a ver cómo lo hacemos más colectivo, nos integramos, nos abrimos de forma tal que establezcamos unas relaciones más horizontales, donde con su sabiduría usted nos ayude a mejorar, a avanzar nosotros, y nosotros humildemente, si en algo podemos contribuir con ustedes, pues esa es la idea. Cada vez observamos cómo anda la calidad educativa en nuestro país. Y uno dice, y eso simplemente la calidad educativa como tal. ¿Qué trae eso consigo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Y si nos descuidamos, ¿qué estaría ocurriendo en nuestro querido país? ¿Por qué nos mantenemos en uno de los últimos lugares siempre? No obstante esa gran inversión económica que hemos estado haciendo y estamos haciendo. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con los profesionales responsables de conducir la educación en nuestro país? Una sociedad integrada por la mayoría de hombres y mujeres honestos, seres responsables, que queremos todos una mejoría de vida para todos. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Nuestros hijos, entonces, si reciben una buena orientación, con respeto, con disciplina, con orden, sabiendo que tienen que asumir roles. Algunas veces no se pueden poner a trabajar los niños. Bueno, pero no es un trabajo lucrativo, no es un trabajo remunerado, no es a ganar dinero, no. Es que en la casa, tanto la madre como el padre deben asignarles tareas a sus hijos, a lo interno de la familia. Es ahí, señores, ese tipo de orientación, algunas veces desde muy pequeñitos nos dividen y nos van convirtiendo a las hembras en feministas, a los varones en machistas, y algunas veces hombres machistas, hombres feministas, mujeres machistas, mujeres feministas. No, seres humanos al fin, mis amigos. Pensemos en esa condición. Somos de la especie humana y podemos hacer las tareas de hombres y de mujeres y de hombres. ¿Y eso dónde lo vamos a aprender? En la casa, en la familia. Ya en la escuela es algo más teórico, donde por supuesto tiene que continuar la formación, una correcta orientación, todo aquello, pero ya se va a trabajar más en la parte cognitiva, desde el punto de vista del conocimiento. A lo interno de la familia vamos a ver la parte ¿qué? La parte humana. Vamos a hablar de principios, de valores. Vamos a hablar como de ética, de moral. Porque entonces estos valores, estas costumbres, estos elementos fundamentales que hemos estado adquiriendo a lo interno de la familia desde niños, entonces ya con algunos añitos se va a proyectar a la escuela, a una instalación deportiva, a la iglesia, a los distintos escenarios propios de la niñez, propios de la juventud, propios de los adultos, etc. Pero tenemos que comenzar a tiempo y corregir a tiempo. Y aquella expresión que nunca se nos puede olvidar.
árbol que crece torcido es muy difícil de enderezar, por no utilizar la palabra imposible. Ya en el plano humano, entonces, ¿qué queremos decir? Si un niño muestra una conducta distinta a los valores, a los principios, a la forma que se maneja la familia, pues ahí viene la corrección, no el golpe, no el pleito, no el castigo, no, la orientación, para que esa conducta no se repita, porque si la hace, lo muestra en un momento dado y no se corrige, va a continuar haciéndolo y cada vez peor, peor, y llegará un momento que eso se convertiría en un hábito y se ve como algo normal, y ya con algunos años ya la madre o el padre o el hermano mayor, etcétera, el tutor, entonces quiere tomar las medidas pertinentes, pero ya probablemente no haya tiempo. Y tal vez lo corrija un poco, lo modifique, pero es que desde un principio se puede eliminar de raíz. Usted ve que nosotros luchamos y planteamos tanto en nuestro municipio, acá en Mao, en los lugares, los escenarios donde nos desenvolvemos y en cualquier otro lugar. Señores, nosotros como dominicanos tenemos que luchar para erradicar el analfabetismo. Nosotros no podemos seguir teniendo miles, decenas de miles de hermanos dominicanos que no sepan ni leer ni escribir en este momento. Después de haber pasado incluso el primer cuarto del siglo XXI, eso no es posible. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que se están implementando? Y uno observa a tanta gente recibiendo dinero sin trabajar. ¿Por qué esas personas no se le asignan una labor para que se ganen esos recursos y no simplemente que se convierta en corrupción porque se le esté regalando algo que no merezca? Por algún tipo de interés, ya sea porque apoya a un determinado funcionario o unas posibles aspiraciones futuras, o habiendo pagado o estando pagando un servicio, una acción en un momento determinado porque lo apoyó. Señores, vamos a sincerizarnos. Ahí viene la parte de la honestidad, de la integridad, de la seriedad, de manejarnos de la mejor manera con ese criterio ético del cual hay que hablar permanentemente. Porque eso nosotros los adultos tenemos que hacerlo cuando nosotros vemos a algunos funcionarios, algunos dirigentes políticos con una serie de mensajes falsos tratando de lograr confundir la población para lograr beneficios políticos, económicos o de otro tipo. Si tuviéramos una sociedad crítica, consciente, ese tipo de gente lo descartáramos de nuestro afecto, siempre respetando, porque somos seres humanos, pero como seres humanos somos seres sensibles y esos sentimientos nos deben llevar, además del nivel de comprensión que podamos tener, a saber cuándo una persona es capaz de querernos engañar, confundir, extorsionar para vivir bien sin importarle las consecuencias que ese tipo de actitud, que ese tipo de conducta, no importa la confusión y las mentiras que le esté llevando a la población. Entonces, personas conscientes tenemos que detectar definitivamente ese tipo de acción. Un ser humano, no importa quién sea, y especialmente si tiene un cargo y el cual es bastante remunerado y muy bien pagado por ustedes y por nosotros, ese tipo de personas hay que descalificarla. Y si por sí solo no se puede, y nosotros no tenemos el poder de hacerlo, entonces hay que exigirle a los superiores que lo hagan. Ustedes van a ser funcionarios que no hacen absolutamente nada en beneficio de la población, sino que todo lo que hacen es para promoción personal o de la institución donde trabajan. No, pero ese tipo de ser humano debe ir a su casa, a dedicarse a trabajos privados, que le vaya a dejar beneficio a él o a ella, a su familia, etc. Pero nosotros queremos seres humanos que al dedicarse
a la actividad pública sea para beneficiar al público, es de la sociedad dominicana como tal. El concepto que rige lo que es un manejo en el ámbito privado es diferente al manejo del ámbito público. En el ámbito privado, usted es independiente, tiene su capital, maneja un personal, etc. Pero es responsabilidad desde el punto de vista económico suya. Ahora, desde el punto de vista del servidor público, funcionario público, tiene que entender que es esa gran masa de dominicanos que le paga y que entonces tiene que corresponder. Siempre hablamos de esa relación inversión y recompensa. ¿Sí? Costo, beneficio. ¿Qué le cuesta a un funcionario? No importa que sea, su apellido, el nombre, el partido que pertenezca, el cargo, no. Cualquier ser humano, hombre o mujer, a quien ese ser humano, ese hombre, le estamos nosotros pagando un buen sueldo con su vehículo, combustible, una serie de privilegios, gastos de representación, seguro nacional, seguro internacional, entre otros privilegios, es para que accione, es para que actúe, es para que investigue, es para que planifique, es para que ejecute en favor de la sociedad. No es simplemente para que vivan bien, o para que se enriquezcan, o para que tengan poder. Hay personas que han cambiado bastante su nivel económico, claro que sí. ¿Y los demás? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el beneficio que obtiene una sociedad? Esa sociedad que usted representa. ¿Qué usted hace? ¿Cuál es el esfuerzo? Cuando verdaderamente debían hasta sacrificarse para ayudar a esa población integrada por tantos niños, jóvenes que van en un proceso de desarrollo, que necesitan una buena alimentación. Llevar salud física, mental, emocional, para convertirse en hombres y mujeres útiles a la población. Y que si alguien quisiese dedicarse a luchar para lograr un cargo público, sea por méritos, por atributos, por condiciones, por cualidades, y que la población no tenga que recibir dinero para votar por alguien. Yo le digo con mucha franqueza a ustedes, mis amigos, cuando un ser humano, no importa quién sea, es capaz de enviarle dinero a usted para que vote por él o por ella, esa debía ser la peor ofensa que usted debe sentir con relación a esa persona. Debe sentirse ofendido, porque lo está tratando como un objeto cualquiera, una persona inservible, una persona imbécil. No lo está tratando como un ser humano. Hasta comprarme un aguacate, 75 pesos, 100 pesos. A los 12 días ya ese aguacate no sirve, ¿verdad? Bueno, pues un ser humano que es capaz de recibir dinero para votar por alguien, a partir del momento que ese alguien logró su objetivo, consiguió el cargo, ya usted se convirtió como ese aguacate 2 o 3 días después. Porque su dignidad mermó. Para esa persona, usted es un ser humano cualquiera, que así como aceptó de él o de ella 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 5000, 10,000, 20,000, lo que fuese, que así como usted aceptó ese dinero, se dejó comprar, esa persona y lo del grupo, y eso se va ensanchando, extendiendo, esa misma persona se encargan de decir, pero mira, fulanito de tal, se vende. Yo le mandé 500 pesos y no solo que votó por mí, no sino que buscó muchísima gente, se llevó su esposa o esposo, sus hijos mayores de edad, los vecinos, y votaron por mí.
¿Cómo que fulano de tal recibió dinero para votar? Bueno, si esa persona fuera crítica, bueno, pues usted es igual que ella. Usted está comprando. Después de haber pasado el primer cuarto del siglo XXI en República Dominicana, usted tiene que comprar gente para lograr un cargo público. Pero usted oye que para aspirar a la presidencia de la República hay que tener miles de millones de pesos. ¿Y por qué? Que para ser candidato a senador, para lograr una senaduría, tiene que haber decenas y centenares de millones de pesos. ¿Y cómo va un senador a recuperar todos esos cuartos? Que para ser diputado hay que invertir y gastar decenas de millones de pesos. ¿Y por qué? Que para ser alcalde hay que gastar no sé cuánto, decenas, tantos millones de pesos. ¿Y por qué? Ya se dice que incluso hasta para ser regidor hay que gastar varios millones de pesos. Como una inversión, es decir, utilizan la política como una empresa cualquiera, donde se compra y se vende mercancía. Están convirtiendo a la sociedad en una empresa. Y la mercancía que se vende en esa empresa, las personas que votan en ese municipio. Y es así como nosotros vamos a avanzar, a desarrollarnos como sociedad dominicana. No es posible. Cuando un ser humano sea capaz de mandarle dinero a usted, porque muchas veces no tienen la calidad de ir a ofrecérselo de manera personal, sino que mandan un tercero. Esa debía ser la peor ofensa que un ser humano debía recibir. Y debía rechazarlo de plano. Y a partir de ahí tener un concepto muy distinto, muy diferente de ese ser humano que lo quiso comprar. O si queremos ser esclavos de determinado personaje porque tengan muchísimos cuartos, y cómo consiguieron sus cuartos. Ese no es el tipo de sociedad que nosotros queremos, necesitamos y merecemos. Esos hombres y esas mujeres que lleguen a cargo representándonos por 4 años deben ser personas con virtudes, con méritos, con condiciones suficientes para trabajar en beneficio del colectivo dominicano. Y que los aportes que podamos hacer desde Mao, que los aportes que puedan hacer en el sur, que en el este, que en el Cibao norte, que en el nordeste, que acá en el noroeste, que en un barrio, como dominicanos podemos hacerlo y podemos tener iniciativa, creatividad, innovar. Podemos lograrlo. De manera que, cuidadito, mis amigos, vamos a pensar con seriedad, con honestidad. No es posible que sigamos convirtiendo nuestras elecciones en especie de carnaval. Una especie de carnaval, y vaya por ahí, total. Algunos han sido capaces hasta de poner carpas frente a los recintos electorales. En otras ocasiones rentan una vivienda y se colocan ahí 2 o 3 personeros de esos, con muchísimos cuartos para mandar a buscar a las personas, los votantes. Pero no, toma esos 5,000 pesos y no vaya a votar. Cuando saben que van a votar por el contrario. Y eso es democracia. Ustedes saben los cuartos que se movieron en las elecciones pasadas en República Dominicana. Las elecciones más caras de toda la historia de nuestro país, desde el año 1844. Y casi apenas votó prácticamente un 50%. Es decir, que de cada 2 dominicanos con derecho al voto, solo 1 fue a votar. Y una gran parte de los que fueron a votar fue precisamente por dinero. Así los pueblos no se desarrollan. Nos convertimos en esclavos de algunos que invierten mucho dinero para manejarnos, para utilizarlo. Y si lo permitimos, entonces tendremos una sociedad de súbditos. El que paga manda. Pero ni siquiera en tiempos de esclavitud
en los primeros tiempos de la humanidad, cuando por supuesto las relaciones sociales, todo aquello, uno manda más, sí, siempre ha habido algún tipo de estratificación, pero en estos tiempos, con los avances tecnológicos, avances científicos, avances de todos los órdenes en el mundo y particularmente en nuestro país, no es para que nos dejemos engañar tan fácil. Por eso siempre, señores, el conocimiento, el estudio, la lectura, la participación consciente en las organizaciones, instituciones, entidades. Y cuando algo nos afecta, vamos a denunciarlo, a plantearlo, porque tenemos deberes que cumplir, pero también derechos que exigir. Y para eso todos nosotros, todos ustedes, pagamos todos impuestos para que las autoridades actúen de manera responsable para mejorar nuestra condición de vida. No su condición de vida, porque muchos sí viven muy bien y acumulan millones y millones de pesos. Uno se sorprende cuando que fulanito tal tiene tantos millones de pesos y cómo lo consiguió. Cuidadito, mis amigos, mucho cuidado, porque necesitamos una República Dominicana más próspera, más avanzada, más decente, más vivible, donde todos podamos mejorar nuestra condición de vida. ¿Saben la cantidad de dominicanos todavía en la indigencia, en la extrema pobreza, en la pobreza, con tantas dificultades hasta para alimentarse? Y no se habla aquí de aumento general de salarios en el sector público. Y todos los artículos carísimos, la inflación, y se atreven algunos funcionarios a decir, que los precios de los productos en nuestro país no han subido. ¡Qué bárbaro! Y uno va a cualquier lugar a comprar un limoncito, un limón. ¿Aquí en Mao? Ahí en el mercado, un limón, 20 pesos, 2 limones, 5 limones, 100 pesos. Entonces, necesitamos mejorar nuestra condición de vida y para eso nosotros seleccionamos hombres y mujeres que piensen, que realicen, que planifiquen, que actúen pensando en el colectivo dominicano, no en beneficio de un grupito o de 2 o 3, para que puedan vivir muy bien mientras la mayoría tiene tantas dificultades para desenvolverse cotidianamente. Bueno, pues como siempre les traemos algunos mensajes, compartir algunos videos para que reflexionemos. Adelante, director. ¿Y por qué ustedes no revisan las pensiones especiales que le han dado aquí a gente que nunca ha servido al Estado Dominicano? Pensiones especiales de 150, 200,000, 250,000 pesos mensuales a gente que no ha trabajado un minuto en el Estado Dominicano. Esos no. No, claro que no. Porque hay que favorecer a esa gente, porque usted quiere, porque usted no limpia la nómina pública que está llena de botellas. Llena de botellas. ¿Por qué no elimina las botellas? No la gente que trabaja. Cuidado. El que trabaja no. El que cumple con su trabajo, una institución tiene que respetarse. Ese que está en una nómina, en una nominilla, cobrando una botella, no debería estar ahí. Es ahí que tienen ustedes que enfocarse, en ese gasto corriente, en ese gasto corriente irresponsable de parte de este gobierno, que ha cogido dinero prestado hasta para guardarlo, no para invertirlo, que es lo que debería haber hecho. Ahora, ¿por qué no cogen ellos 650 millones de dólares de ese dinero que tienen guardado, que lo tomaron prestado y lo guardaron? 650 millones de dólares son 40,000 millones de pesos. Ahí están los 40,000 millones de pesos que ustedes quieren. Solamente tomando, óigame bien, no prestado, no, de lo que tomaron prestado hace tiempo, que no lo invirtieron en obras de importancia en este país. Pero lo que tienen que hacer es buscarlo, esos 650 millones de dólares, y van a tener ahí los 40,000 millones de pesos que ellos quieren buscar. Entonces, quiero decirle al gobierno del PRM que se deje de populismo barato. Bueno, esto a propósito de que recientemente el gobierno se reunió, con distintos funcionarios, con el presidente de la República, todo aquello, y decidieron tomar una serie de medidas para conseguir unos 40,000 millones de pesos, tal y como dice el señor Edith Chaede. Y dice, bueno,
explotando más la población dominicana. Entonces, es ahí donde está la clave. Cómo el gobierno debía buscar esos recursos con los distintos sectores que se beneficiaron y se benefician permanentemente, y no entonces sacarse los bolsillos a los pobres dominicanos, que cada día hacen malabares con una canasta familiar prácticamente de unos 50,000 pesos mensual, mucha gente ganando 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, y otra gran parte sin ganar nada porque no tienen empleo, no tienen ingresos. Entonces, eso hay que analizarlo, de verdad. Para eso que nosotros les llevamos al poder. Bueno, ustedes están gobernando, se supone que son personas inteligentes, comprometidas, busquen los mecanismos, tienen sus asesores y que le pagan muy bien, tienen sus empleados, sus funcionarios, analícenlo, consulten con otros, aunque no sean de su partido, pero que son dominicanos, y tomen las medidas pertinentes, pero no para perjudicar grandes mayorías que cada día tiene que ser, reitero, malabares para poder subsistir. Adelante, director. Supuesto 2026 es el gasto tributario a favor de los ricos. Al pueblo, sí, al pueblo, a usted y a mí, solamente nos tocan los sacrificios. Y les voy a poner como ejemplo el mencionado y elogiado turismo, sí, ese que rompe récords, el de muchas cifras, el de muchos bombos. Adivinen qué, nos desangra a nivel tributario. Les exoneramos en este año 2026, solamente en este año 2026, 9.850 millones de pesos. ¿Sí? Porque el gobierno apuesta más a un hotel de lujo que a una sala de emergencia donde falta de todo. El año pasado se beneficiaron 567 empresas hoteleras, de lujo la mayoría, y este año, que apenas está comenzando, ya van 111 hoteles que han probado de las mieles de no pagar impuestos. Es decir, que la pujante industria sin chimeneas está prendida a un alto precio que pagamos usted y yo. Miren, con esos cuartos, 9.850 millones de pesos, se construyen 25 hospitales municipales equipados con todo, con un precio, un costo de casi 400 millones cada uno. Pero esos recursos se quedarán en los bolsillos de los empresarios del turismo, así como usted lo escucha, los dueños de los hoteles de lujo que usted nunca va a visitar, y probablemente yo tampoco, porque nosotros estamos condenados a estirar el peso, ¿sí? Diariamente lo hacemos. Y así el presidente nos pide que nos sacrifiquemos, que se sacrifiquen ellos. Es probable que algunos de ustedes no le den importancia a ese tipo de mensajes, pero cuidadito. Entonces nosotros tenemos que pagar muchos impuestos. Sin embargo, tal y como dice la periodista Rosa Encarnación, miren cómo se benefician estas personas que tienen el capital tanto del exterior, inversionistas extranjeros como inversionistas locales. Pero somos nosotros, la clase media baja, gente pobrecita, que tiene tantas dificultades, entonces aumentarnos los impuestos para seguir protegiendo a la gente del gran capital. Es parte de la reflexión. Seguiremos. Adelante, director. Bien asesorado no toma decisiones por miedo. Para eso están los consultores en ciencia política, psicología social y sociología política, que se adelantan a las medidas, determinan con anterioridad el posible comportamiento y ahí se decide si se conviene o no tomar una decisión. Este presidente Luis Abinader ha carecido de cientistas sociales a su alrededor. Y la mayoría de los errores que ha cometido y decisiones como esa es por falta de asesoría. Es un gobierno que se rodeó de empresarios, de gente muy rica, de apellidos sonoros. Y de la conformación y la estructura del gabinete, él no sabía que ahí tenía que tener politólogos, cientistas políticos. Eso es fundamental para tú gobernar en la democracia hoy, que tú tenías que tener buenos sociólogos en tu estructura íntima, que tú tenías que tener brillantes psicólogos sociales
en tu estructura íntima. Cuando tú buscas no hay nada, entonces empresarios con mentalidad práctica, cerebro corto, ambición económica desmedida, mirando números, beneficios, entonces a veces meten los dos pies en un solo zapato. Y han venido cometiendo muchos errores por eso, pero se lo hemos estado diciendo desde un principio y no hay forma de que lo entiendan. ¿Qué les parece, mis amigos? Tantos asesores que tienen muchísimos funcionarios ganando decenas de miles de pesos, ¿eh? Pero cuidadito si al escoger esas personas lo hacen con criterio político, partidario. Nosotros necesitamos verdaderos profesionales, verdaderos técnicos, personas que les duela su país y que orienten de manera correcta a los funcionarios, si es que no tienen la capacidad, bueno, precisamente para que actúen en favor del pueblo dominicano. Pero para eso hay que desprenderse, hay que tener un concepto nacionalista, verdadero sentir patriótico, como lo deben tener los funcionarios a quienes nosotros les pagamos, ¿verdad? Adelante, director. Agua y no tenemos territorio porque nos lo quitan en nuestras propias narices. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? De la soberanía que está arrodillada frente al poder minero mundial, frente a los súper ricos, a los mega ricos, que quieren hacer negocio a costa del bienestar de la gente que ha vivido aquí por siempre, de quienes nos antecedieron. Estamos sigue luchando para eso, y que nuestros gobernantes no se den la cara para eso. Bueno, no están dando la cara, pero sí están dando las manos por detrás sin dar la cara, porque esto no se está haciendo a espaldas del gobierno, esto se está haciendo en contubernio con el gobierno. El gobierno ha asumido ceder, en este caso, a la presión de la Gold Quest y de otras mineras, porque entienden que eso es el desarrollo, la explotación sin cuidar el medio ambiente. Y eso es un desarrollo que es de mentira, porque es un desarrollo que afecta el presente, que afecta el mediano y el largo plazo. ¿Qué van a hacer nuestros hijos, nuestros nietos, cuando esta zona se quede sin agricultura, se quede sin agua? Cuando empecé a migrar, ¿qué van a hacer estas tierras si la gente que las ha cuidado, que las ha producido, que las ha enriquecido con su trabajo, se tienen que ir porque no hay más medios de vida? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Muchísimas gracias. No, gracias a San Juan por convocarnos, gracias a este pueblo comprometido, a este pueblo heroico que tiene una larguísima tradición de defender su cultura y de defender su riqueza. Está Minu Tavares Mirabal con su mensaje. Creo que no hay que comentar mucho, hay que reflexionarlo y todos sabemos que eso es para defender nuestra patria, ¿verdad? Seguimos, director. De dólares que son 1.300 millones de pesos casi, di que para tú ponérselo a un fondo de la ONU para que financie las fuerzas que van a combatir las pandillas. ¿En serio? Y a mí hay alguien en el gobierno que se atreve a justificarme esa mierda. O sea, yo no lo comprendo. ¿Por qué tiene República Dominicana en medio de una jodida crisis que nos está llevando el diablo de este lado? Que no hay cuarto, que nos está subiendo el combustible, que nos está subiendo la comida, la inflación matándonos todito aquí. Y entonces tú le estás quitando dinero a todo el mundo y tú vas a coger 10 millones de dólares ahora y 10 millones de dólares el año que viene. Este no es el momento, porque usted le está hablando al país que tenemos crisis, que hay que recortar los cuartos. ¿Y cómo usted coge 20 millones de dólares para esa vaina? ¿Y por qué Canadá no lo pone? ¿Por qué no lo pone Francia? ¿Por qué no lo pone Estados Unidos? ¿Por qué a nadie le ha interesado, que son los países que más han contribuido a que Haití esté como está? ¿Qué diablo tenemos nosotros que está poniendo cuartos para esa vaina? Ah, que si no es para acá, y no están metidos aquí como quiera. No pasan todos los días por la frontera muchísima gente que se ven por los senderos, muchísimos haitianos viniendo acá, y por más esfuerzos que se han hecho, no hay manera humana de detener esa migración desordenada. El contrabando, todo lo que se dé en la frontera, trata de personas, trata de armas, trata de droga, trata de cigarrillos, de todo hay en esa frontera, toda la vida, y sigue habiéndolo.
en varios momentos de estos 6 años que tiene el gobierno, hemos criticado la falta de tacto y la falta de timing del gobierno para tomar acciones o para anunciar cosas, como que en el contexto que lo hacen es el peor momento para hacer cosas. Y yo no sé si es que tienen una puntería idónea para que en los momentos que menos deben anunciarse cosas es cuando siempre ellos lo hacen. Es como si fuera a propósito. En un momento que el gobierno anuncia el pasado viernes unos recortes a los partidos, unos asuntos de que van a recaudar 40,000 millones porque estamos en un tema de austeridad, estamos en crisis, combustible, subiendo todo, el pobre Yayo lo tienen de arriba para abajo, como la arepa, candela por arriba y candela por abajo, Yayo todos los días reuniéndose, buscando cosas, a ver de cómo se mitiga la crisis, ¿verdad? Estamos en problemas. Y resulta que entonces se destapa el canciller con que República Dominicana, Cundo, ha donado 10 millones de dólares a un fondo especial de la ONU para financiar el tema de las fuerzas que están combatiendo la pandilla en Haití. Y usted me dirá, bueno, Elvin, el problema es si eso se desborda, el tema de las pandillas, puede haber una avalancha migratoria y presionar la frontera dominicana, y por eso el gobierno debe hacer todo lo que pueda para que se resuelva el tema de las pandillas. Ahora, a quienes plantean eso, yo quiero preguntarles, primero, ¿cuánto tiempo tiene Barbecue burlado haciendo parrillada de aquel lado? Las pandillas tienen ahí 7, 6 años, y si realmente ellos hubiesen tenido interés en arrancar para acá, hace rato que ellos lo hubiesen intentado. Eso es lo primero. Para la pandilla no es negocio nada de este lado. Eso está más que demostrado, porque ellos nunca se les ha ocurrido, porque ellos no son locos, en cruzar o intentar cruzar para acá. La presión migratoria que tiene República Dominicana con relación a Haití ha estado ahí toda la vida, y en los últimos años ha sido una vaina desbordada la cantidad de migración. El gobierno tomó unas medidas unos meses, un año, con el tema de las parturientas, controlando un poco eso, y como que más o menos se ha regulado un poco, pero aquí sigue habiendo una carga de haitianos que, aunque a mí no me lo diga nadie, aquí de manera fija, haciendo vida, deben haber 2 o 3 millones de haitianos, presionando la seguridad social, presionando el presupuesto de educación de este país y presionando una serie de servicios que deberían ir para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, y también los haitianos indocumentados reciben atención, escudados en un tema de derechos humanos. Entonces yo pregunto, si ya nosotros tenemos que cargar con esa carga económica y social que representan la cantidad de indocumentados ilegales que hay en este país, entonces nosotros no hemos provocado en nada la crisis de las pandillas que hay en Haití, ni siquiera cuando el terremoto, que fuimos los primeros que llegamos, mandamos brigadas de obra pública, ayuda, comida, medicina, no entraban a pedrar a los haitianos y decían que no podían entrar militares. Bueno, mis amigos, pienso que se entiende el mensaje del joven periodista Elvin Castillo, y es parte de lo que nosotros nos proponemos traer para que hagamos un análisis, sopesemos si efectivamente se nos está afectando como dominicanos, si las acciones que nuestras autoridades están asumiendo son en beneficio de nuestro país o en beneficio de algunos sectores. Todo esto es parte de este proceso. El tiempo pasado, a ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43.